Hola naturistas, hoy os traigo al canal a una persona que cuando la conozcáis os va a explotar la cabeza. Es una persona que además de ser místico es psicólogo y da consejos de psicología y espiritualidad en sus redes sociales. Y tiene un canal en TikTok con más de 40.000 seguidores. Así pues, en el día de hoy hablaremos con Josep Casado de Psicología Espiritual. Y nada, Josep, para la gente que no te conozca, ¿quién es Josep Casado? Genial. Primero de todo, también, Raúl, comentar que es un placer estar aquí contigo en este chat, en esta entrevista, pues para conocer más sobre psicología y espiritualidad, muy útil, de verdad, en este siglo XXI. Pues yo soy Josep Casado, soy psicólogo y me estoy especializando en la espiritualidad para comprender la persona desde la salud mental, por supuesto, pero sobre todo para entender qué significa el hecho de hablar de salud y el hecho de hablar de espiritualidad. ¿Qué aporta la espiritualidad para la salud? Pues para acercar a una mayor convivencia entre el ser humano, ¿no? Porque podríamos estar en un mundo quizá todos sanos, pero todos distantes, ¿no? De alguna forma. Entonces hay algo en la espiritualidad que, aparte de entender eso que llamamos salud mental, pues nos acerca a la convivencia, nos acerca incluso a la propia evolución del ser, positiva. ¿Y qué es lo que te llevó a ser psicólogo? Pues primero de todo, yo creo que lo que hay que destacar, yo tanto en mi trayectoria como en mi vida me he cuestionado siempre el propósito, ¿no? ¿Qué significa la vida y por qué hacemos las cosas que hacemos? Luego, a raíz de mi experiencia, a raíz de pues, el buscar comprender un poco la vida, comprender esto, ¿no? La sensibilidad en el mundo, por qué se dan las cosas que se dan y todo, pues empecé a buscar quién soy. Primero es como que me formulé las preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y quiénes son los demás, ¿no? ¿Qué es esto a lo que llamamos vida? Entonces, primero empecé a estudiar química. ¿Vale? Yo siempre he sido una persona como muy cerebral, muy racional, ¿vale? Y bueno, de pequeño pues se me daban bien las ciencias y empecé a estudiar química en la universidad para ser como más científico, pero el universo no se entiende desde la ciencia, es como que no hay un límite, ¿no? Hay todo como tan racional, tan de laboratorio que no le sacas esencia a la comprensión de la realidad. Entonces, exacto, es como que me empecé a cuestionar por la psicología, me empecé a cuestionar sobre todo por la consciencia, ¿no? Por este algo más, porque realmente cuando uno se pone a buscar en esos aspectos, como personas espirituales, como personas que manejamos el pensamiento crítico, que observamos la realidad, nos observamos a nosotros mismos, pero también observamos la naturaleza, observamos el mundo, pues empezamos a ver sincronicidades, vemos cada vez como una faceta más profunda de esta realidad y empezamos a buscar por ahí, ¿no? Y seguimos buscando por ahí. Entonces me di cuenta de que me llenaba mucho más conocer el ser humano como esta ciencia más social, la ciencia más humana y las humanidades, y entonces cambié. Y bueno, yo creo que fue una decisión súper acertada porque mi propósito iba por ahí, ¿no? Esta relación con las personas que sí se disfruta mucho, por supuesto. Al final descubriste ahí tu vocación, ¿no? Sí, sí. La vocación es muy importante en el propósito. Tal y como está formulado el sistema, podríamos decir, ¿no? El sistema es como que está fundamentado en, bueno, llamamos sistema, llamamos matrix, llamamos lo que entendemos como el conjunto de normas sociales y culturales. Todo esto está como muy enraizado en un poco lo que hacemos, en cómo nos relacionamos con los demás. Yo tengo una visión de la espiritualidad muy concreta, y es que la espiritualidad es aquello que da respuesta a quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces, si el día tiene 24 horas, la mayoría de gente pasa 8 en su entorno laboral, por así decirlo, ¿no? Y esa vocación, eso, el oficio, la profesión,
es muy importante a la vez de reflexionar sobre el propósito, a tenerlo en cuenta, por supuesto. Pues sí. ¿Y cómo fue tu despertar espiritual, Josep? Buah, muy, muy interesante, porque yo creo que el despertar ha ido siendo por etapas. Hay muchas veces que se entiende el despertar espiritual como, por ejemplo, en la película de Matrix, cuando Neo se despierta, que empieza a sacarse todos los cables y dice: ¡guau! Me ha cambiado toda la realidad, ¿no? Es como que de repente nace en otro sitio. Yo creo que en mi vida no ha sido así del todo, ¿no? Es como que poco a poco, son como pasos. Cuando tenía 12 años, por ejemplo, 13, 14, vino una herbolistería debajo de mi casa, vivía en un piso, y una chica puso una herbolistería, ¿no? Entonces yo veía carteles y lo leía cada día cuando entraba y salía de casa. Hacemos Reiki, terapias alternativas, no sé qué. Y yo ya me preguntaba qué era Reiki, ¿no? Y bueno, pues a buscar también. Es cierto que vivimos, bueno, como millennials, crecimos a la par que creció Internet y pudimos acceder a un montón de información, un montón de datos que antes debíamos de ir a la biblioteca y no eran tan accesibles. Pues en ese momento ya estaban en casa, ¿no? En el escritorio. Y yo me acuerdo de posponer los deberes del instituto por estar buscando, ¿no? Cómo hacer Reiki, las energías, cómo equilibrar los chakras, qué son los chakras y todo esto. Y sí, yo creo que ahí empecé a despertar un poquito la espiritualidad. O sea, entender un poco quizá la espiritualidad como más zen, más budista, quizá así New Age, pero de alguna forma empiezas a cuestionarte cosas, ¿no? Tenemos unos centros energéticos en el cuerpo, tenemos una energía que se desequilibra. ¿Qué significa esto, no? Esto no lo dicen en la escuela. Entonces, totalmente. Empiezas a buscar así poco a poco hasta que, bueno, ya sí que luego en adolescencia uno busca como más encajar, busca no quedarse sin amigos, y es como que eh, a Es nivel complicado. de, sí, a nivel quizá de instinto, de necesidad, siente, ¿no? La parte de espiritualidad, de cuál es nuestra relación con los demás, que he dicho, pues buscaba encajar más, y entonces es como que apagué un poco esta voz interior. Por eso luego después uno vive, el mundo a veces es así como cruel, te enseña las grandes verdades, te las da de golpe a veces, y ya uno pues va siguiendo como esos peldaños del despertar, ¿no? Entonces volví a querer equilibrar las energías y todo hacia los 20 y pico. Por eso cambié luego de química a psicología, porque te cuestionas qué hay dentro de la mente y todo, ¿no? Y luego pues poco a poco, hasta que decidí el hecho de crear un canal de YouTube, empezar a... primero empecé mucho con la naturaleza, ¿no? Grababa los vlogs de mis excursiones con los amigos y los subía por ahí. Lo subía, lo editaba, le ponía música épica y todo así muy chulo, hasta que poco a poco empecé a hacer vídeos de psicología, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, y ya luego pues me gradué en psicología, hice el máster y ya pues lo adapté a este campo, ¿no? Para intentar divulgar información sobre espiritualidad y bienestar, porque realmente sí hace falta. Claro, yo hubiera necesitado, hubo un tiempo en mi vida, hubo una época que yo hubiera necesitado encontrar una psicología espiritual y existencial en YouTube, y no estaba. Entonces, yo doy el paso por si alguien lo necesita, que pueda encontrarlo, claro que sí. Porque ¿qué diferencias hay entre la psicología convencional y la psicología espiritual? Claro, muy buena pregunta. La psicología convencional, hablaría yo de clínica, ¿no? Porque en psicología es como que Wolff en el siglo XIX, en 1800 y pico, 72 o algo así, no recuerdo la edad, pero finales del siglo XIX, crea un laboratorio de investigación sobre el pensamiento y el comportamiento. Él a eso le llama psicología, ¿no? El estudio de la psique, de estas fuerzas invisibles. Y él usa la introspección
¿no? De alguna forma, lo que tú piensas de ti mismo, la introspección o el pensamiento, se usa para analizarte. Eso podría ser incluso el principio del psicoanálisis, ¿no? Pero llega un momento en que se divide la ciencia, ¿no? El estudio de la psicología como tal se divide. Y llega una parte que es totalmente científica, es como más desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos, que son como más racionales, como esa parte más masculina del mundo, ¿no? El La racionalismo. Claro, la ciencia oficial. El ser humano se estudia en laboratorio, pero lo único observable es el comportamiento, ¿no? Porque yo no puedo medir en un instrumento tus ideas, es como algo abstracto, entonces no es científico, no vale para nada, ¿no? Entonces, todo se estudia en función de lo que se observa. De hecho, los conductistas, bueno, Pavlov, Skinner, todos estos, tenían en sus escritos que lo que caracterizaba al ser humano de otro animal es el comportamiento, ¿no? Lo único que nos diferencia es el comportamiento, es decir, cómo actuamos. Yo digo, pues es un zoológico, la política es un zoológico, tío, porque no son humanos. Ya te digo. ¿Sabes? Ya Entonces, esta visión choca mucho. Luego, quizá Europa, pues Alemania, Austria, Viena, todo esto, que es como más sensible, no es tan racional, es como la parte femenina del mundo, el centro de Europa quizá, estuvieron desarrollando un montón esa parte, ¿no? De la introspección. Luego nació desde Carl Jung, Sigmund Freud, la psicología más psicoanalítica, ¿no? Se quedaron con esa parte de la introspección. Y luego nacen un montón de escuelas a posterior que empiezan a desarrollar desde la introspección todo el mundo interno del ser humano, ¿no? ¿Qué nos caracteriza como seres humanos? Hay mucho más que el comportamiento. Pues lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra capacidad simbólica de interpretar la realidad. Compartimos una realidad, compartimos una percepción muchas veces, ¿no? Entonces, a día de hoy, también, bueno, a partir de las guerras mundiales y todo, han habido movimientos que se han cuestionado la existencia del ser humano con aspectos más filosóficos y existencialistas, como la logoterapia y todo. Entonces, la psicología espiritual es el intento de unificar estas dos polaridades, ¿no? Es el intento de decir, podemos observar nuestro mundo simbólico, nuestro mundo interior, podemos analizar nuestro bienestar, por supuesto, centrándonos también en la introspección. O sea, la introspección es algo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Y dar pues este aspecto más filosófico a la psicología, para diferenciarla de la clínica. Algo que me gusta mucho hacer, y a ver si sale bien, porque voy a enseñaros unas figuras que tengo. A ver, por favor. Vale, genial. Y dos cilindros. Uno es ¿vale? Un cilindro. Uno es un cilindro, se ha visto un poco, ¿vale? Pero si nos fijamos en estas dos figuras, ahora mismo, así vistas en dos dimensiones, sí, parecen dos círculos. Totalmente indistinguibles, porque las estamos analizando en claro, dos dimensiones, de forma reducida. Pero si nos alejamos y vemos esas figuras con un fenómeno completo, ¿vale? Nos damos cuenta que si le damos la vuelta son totalmente distintas. Brutal. ¿Vale? El cono no lo había visto. No, ¿eh? Lo puedo volver a hacer. Es brutal. Y es que es brutal, ¿eh? Hay cosas que la ciencia no puede explicar con el método científico normal, pero con la física cuántica se están empezando a dar cuenta de cosas. ¿No crees que por eso se están pasando tantos psicólogos y psiquiatras, están despertando a la espiritualidad? Sí, totalmente. Como vemos, esto de los círculos y el cilindro y el cono, habla Viktor Frankl sobre la ontología dimensional. Y es comprender que realmente cuando observamos un fenómeno o un objeto de estudio desde múltiples disciplinas, llegamos a una comprensión más profunda del fenómeno en sí.
Y esto no es único en psicología. O sea, yo lo he comparado con la psicología, que es a través de esta visión holística, es como que nace la psicología más espiritual, pero en ciencia también se está dando. Yo creo que esta parte más creativa, esta parte como más mística, más filosófica del ser humano, unida con la ciencia más tradicional, está abriendo fronteras. O sea, yo veo que los siguientes avances en ciencia, en física cuántica, se necesita como un mínimo nivel de lo místico para entenderlo, ¿no? Porque todo esto de entrelazamientos cuánticos, de vibraciones, Claro, llega un momento que los científicos usan más su imaginación o su sensibilidad, o van a llegar ahí no van a comprender nada, ¿no? Porque la física cuántica es como que a veces va en contra de la lógica. De hecho, este mundo, claro. De hecho, esta tarde voy a lanzar un vídeo que va un poco sobre eso, de un cirujano, el doctor Sanz Segarra, que a través de los relatos de sus pacientes que narraban pues experiencias cercanas a la muerte, desdoblamientos astrales, se dio cuenta de que se repetían. Entonces reunió a su equipo de neurólogos, psicólogos y psiquiatras y dijeron automáticamente que eso eran alucinaciones. Y cuando contrastaron las alucinaciones que la ciencia oficial habla con estas vivencias, no tenían nada que ver. Entonces fue a sus colegas físicos cuánticos para que le explicaran los principios de física cuántica y aplicarlos al ser humano. Y resulta que los propios físicos que no sabían que existían las experiencias cercanas a la muerte le pudieron explicar pues lo que es un desdoblamiento astral a través de la física cuántica. Entonces, aunque actualmente no se puede llegar a demostrar totalmente, pero hay pruebas objetivas de que hay algo más, y de que eso no son alucinaciones. ¿Qué crees? ¿Tú crees que hay algo más allá de la vida y de la muerte física? Totalmente, sí, totalmente. También hay un libro muy interesante que hablan, hay cada vez más, yo creo, más personas que acompañan en las secciones de oncología o cuidados paliativos y todo esto. Hay situaciones muy complejas y hay conversaciones muy profundas con personas en estas situaciones terminales, ¿no? Entonces se ve que hay pues mucha concordancia. También he leído el libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es era enfermera, ¿no? ¿Creo? Sí, cuidaba, es médico. Y claro, como médico también uno es como que te toman enseguida como loco, ¿no? Dicen, claro, ¿cómo puede decir eso? No está como mezclando lo primero que viene, ¿no? Está mezclando religión con ciencia, no puede ser. Pues no, es que la espiritualidad es mucho más que una religión, ¿no? Porque es también ciencia. Y lo estamos viendo en este punto, ¿no? Cómo las observaciones y las vivencias de un montón de personas con experiencias cercanas a la muerte de ECM describen casi las mismas visiones, ¿no? De una luz, como una abundancia, un estado de paz absoluta, ¿no? Y muchas personas ven a seres queridos, ven o a ángeles, ¿no? De alguna forma quizá puede haber un poco de proyección. Quizá si alguien es cristiano verá ángeles, si alguien es indio pues verá espíritus de la naturaleza, indio, un Hopi, por ejemplo, pues verá espíritus de la naturaleza. Alguien pues budista a lo mejor ve a Buda, o un cristiano ve a Jesús en estas experiencias, no lo sé. Todo depende de quizás su proyección, ¿no? Pero está claro que hay mensajes, o sea, esta chica, Elizabeth Kubler-Ross, explica
que en estas experiencias hay personas que despiertan de esta experiencia cercana a la muerte y ECM y explican con mucho detalle la forma en la que iba, o sea, cuántas personas había en la habitación, Exactamente. cuál era el color de la bata o de la ropa del cirujano, por ejemplo, o de la persona que lo atendía, ¿no? Y claro, esa persona ha estado toda la operación, por ejemplo, en todo momento con los ojos cerrados, ¿no? No ha podido ver, o incluso estando en la sala de quirófano, por ejemplo, que se dio esta ECM, pues es consciente de qué se estaba haciendo en la sala de al lado, ¿no? O si había algún familiar en la sala de espera o así. Hay muchas personas, por ejemplo, que eso lo describe Kubler-Ross en el libro, por ejemplo, que hay accidentes de tráfico en donde, por desgracia, hay personas que trascienden a eso otro que hay después de la vida, que conocemos. Y pues a las personas que se recuperan, que han estado con estas experiencias, son conscientes de quién ha trascendido y de quién ha sobrevivido, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, ¿y cómo lo saben? ¿No? Pues muchas de esas personas explican que es el mismo espíritu de esa persona que ha trascendido, que se lo ha dicho, o que veía la situación pues desde fuera del cuerpo, ¿no? Como que si en algún momento la conciencia se puede separar del cuerpo. Bueno, todo esto ya demuestra que lógicamente tenemos, ya no estamos hablando de espíritu, de alma, cada uno que lo interprete como quiera, pero lógicamente tenemos acceso a una información mucho más extendida de lo que son los 5 sentidos clásicos. O sea, podemos de alguna forma acceder a una información más sutil o más compleja, claro. A través de la conciencia. Totalmente. De hecho, los monjes budistas que llevan años meditando llegan a esos estados de conciencia a través de meditaciones profundas. ¿Alguna vez has tenido algún estado expandido de la conciencia de manera natural meditando? Sí. ¿Se puede contar? A mí me gusta. Sí. Bueno, ¿Alguna así que te haya impactado, que te haya cambiado tu forma de ver la vida? Es decir, somos espíritu, o mi conciencia puede ir a otras realidades. Totalmente. Yo antes no solía meditar mucho, pero ahora hace ya un tiempo que sí, medito diariamente, quizá no aún, pero regularmente siempre que puedo, por supuesto, lo hago. Y al principio, claro, cuando una persona dice meditar, no es tampoco hacer un viaje astral ni esas cosas que también se populariza mucho, ¿no? Este concepto. Pero uno puede meditar observando la naturaleza, uno puede meditar, de hecho ahora estamos meditando, ¿no? Estamos reflexionando y habrán personas que estarán viendo este vídeo y ellos mismos pues van a pensar en sus experiencias o en experiencias de amigos, estarán contemplando la experiencia y así. Y muchas veces desde la contemplación de la experiencia o la respiración sientes, ya no a nivel espiritual, sino a nivel corporal, incluso sientes sensaciones que cuando les prestas atención te dicen un montón de información que normalmente pues no sé cómo corresponde, ¿no? con los sentidos inmediatos. Por ejemplo, sientes como una presión por aquí en el antebrazo, como unos pinchazos y no sabes qué puede ser, por ejemplo, y a lo mejor hay otra persona que dice: he soñado que tenías un accidente y te partías el brazo. Y dices: hostia, pues es como que de alguna forma cuando observo la experiencia, cuando me centro mi atención en mi cuerpo, es como que también siento muchas sensaciones corporales, ¿no? En este sentido. Y bueno, también pues en este aspecto uno va visualizando. En las meditaciones también hay
pues este fenómeno más conocido como viajes astrales o así, que se populariza, ¿no? Como contemplar otras realidades, pues tú te sincronizas más con tu mente inconsciente. Yo creo que tenemos un montón de información y es como que accedes, como si fuera un ordenador, pues accedes a la base de datos, ¿no? Yo creo, llámale a la base de datos del alma o del espíritu, o de, como si fuéramos ordenadores, pues conectas con la base de datos, ¿no? Ya sea la base de datos del espíritu o del alma, pero conectas con algo más. Entonces, cuando tú te centras en la respiración o cierras los ojos y contemplas pues el presente, puedes llegar a sentir cómo sientes la vitalidad de alguna forma, sientes cómo pues cómo se absorbe la energía vital quizá, o de esto desde mi proyección, que también puede ser, pero también puedes conectar con muchas sincronicidades, cosas que son realmente muy profundas y que sí que trascienden. Como eso, a lo mejor te viene en mente a una persona en una situación y luego hablas con ella y lo llamas o así y se ve que sí que estaba en esa situación, ¿no? Cuando alguien lo pasa mal, a veces te viene a la mente esa situación, esa persona, y la llamas y efectivamente está mal. Y Totalmente. Es una comunicación, sí, totalmente. O cuando te acuerdas de alguien y de repente te llama por teléfono. Cierto, ¿No te sí. Eso Bueno, también es una sincronicidad. Te estás acordando de alguien y justo al minuto te llama. Sí, ¿sabes? totalmente. Dices, hostia. Y claro, durante milenios, bueno, desde que el ser humano existe, yo hice una investigación en mi canal, en un vídeo que se llama Historia de los enteógenos, y decía Teres McKenna que la evolución del ser humano al mono, el eslabón perdido, era porque existen exactamente, no me acuerdo del número, pero existen decenas de simios que consumen psilocibes, consumen hongos. Y el ser humano, hay pintura rupestre que se sabe desde hace 10.000 años en Argelia que ya consumíamos hongos psilocibes. Y bueno, la ayahuasca en el Amazonas. Y lo que pasa es que la religión cristiana pues prohibió todas esas prácticas, y el ser humano pues accedía a esos mundos más fácilmente. Era como darle al turbo a través de los enteógenos. ¿Alguna vez has consumido enteógenos? No, esto, bueno, en la adolescencia uno experimenta con algunas sustancias, pero no, enteógenos así, tipo ayahuasca, lo que son como enteógenos, pero de laboratorio, como el LSD y todo esto, no lo he probado, aunque, quién sabe, algún día sería interesante saber cómo afecta, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo en mi caso he tenido experiencias meditando muy, muy profundas, de ver fractales, sentir un vórtice de energía y todo. No lo he dicho antes porque me lo reservaba para ahora, pero he sentido, o sea, he tenido unos fractales, unos vórtices de energía brutal, meditando sin haber ingerido nada, es más, estando en ayunas, ¿no? Haciendo ayuno. Entonces, yo creo que, y en este sentido, sí que los enteógenos y todo, yo creo que pueden darte como una experiencia muy trascendental en este sentido, pero es algo forzado, ¿no? Es desde un estado alterado, es como una sustancia que interactúa contigo, es algo como no natural, ¿no? Bueno, los indios, por ejemplo, la ayahuasca tiene propiedades que te limpian el intestino. Son sustancias que te limpian. Luego la ciencia ha demostrado que tanto los hongos psilocibes como la ayahuasca promueven la generación de nuevas neuronas. Con esto no quiere decir que la gente consuma este tipo de cosas, pero lo que yo sí que te puedo decir, que yo sí que he probado los enteógenos,
y que la experiencia mística más potente que he tenido en mi vida fue con ayahuasca y fue la experiencia más enriquecedora Claro. de toda mi vida. Entonces, no sé, hay gente que le puede ayudar. Los indios la consumen cada 2 semanas, tampoco lo veo. Lo ideal Claro. es, si podemos acceder a ello a través de la meditación de manera natural, hagámoslo. Y una cosa que te quería preguntar es si durante tu vida has pasado por la noche oscura del alma. Sí, iremos. Pero antes, sobre esto de los enteógenos, claro, yo creo que es cuestión de abrirse a la experiencia, ¿no? El peligro es que si uno medita y practica esta capacidad de visualizar, quizá va a un ritmo que pueda como procesar, ¿no? Pero claro, si uno toma, por ejemplo, enteógenos como ayahuasca, como comentas y tal, si no estás lo suficientemente preparado o cómodo Claro. con esa experiencia, eso que se experimenta, o sea, no hay marcha atrás, ¿no? La meditación es como que abres los ojos Claro. y sigues, ¿no? Te desconcentras y sigues. Pero con eso no hay marcha atrás, ¿no? Luego se da como estos males viajes y todo Por eso hay que que de alguna forma no se aprende, ¿no? hay que confiar. Claro, hay que confiar. Los malos viajes es por el miedo a la muerte, el miedo Claro, el miedo a no volver y quedarte loco. claro, sí, es cierto. Esos son los miedos que te dan con los enteógenos. Pero si tú confías, al final puede ser una experiencia maravillosa, aunque tampoco es para todo el mundo. Claro. Pero siempre bueno, es mejor acompañados de alguien que tenga experiencia y que pueda guiar sobre todo. Totalmente, porque hay personas que lo hacen de manera irresponsable y también hay que hacerlo llevando una dieta y un ayuno, un propósito, no es algo, una sustancia para tomar de manera recreativa. Pero lo que sí que es cierto que estas sustancias te abren a otros mundos de una manera mucho más fácil y parece que son sustancias que nos ha puesto ahí la naturaleza por algo, pero que el sistema lo quiere prohibir. No sé qué intereses tiene el sistema de prohibir este tipo de cosas, pero bueno, estamos ahí para tener nuestro propio criterio. Claro. Y nada, y eso, has tenido noche oscura del alma. Noche oscura, sí. Tal y como se conoce popularmente la noche oscura, ¿no? Es este momento de soledad que dices, bueno, estoy despertando, pero detrás de esta luz que me viene, pues hay una noche, ¿no? De alguna forma, cuando ves la luz, no se trata de un amanecer, sino es un atardecer, ¿no? Ves la luz tan simbólica, ese atardecer, y luego pasa la noche, ¿no? Hasta que nace esta nueva luz por el amanecer. Y ahí hay soledad, hay replanteamiento, hay muchas veces cambian tantas cosas en la vida porque todos vamos por etapas. Y no necesitas, yo creo, no necesitas un despertar para vivir una noche oscura así, de soledad y replanteamiento, de crisis, vacío existencial un poco, hasta que se dé el amanecer y ya ves claramente el propósito. Y eso todo el mundo lo ha tenido y yo también lo tuve, por supuesto, porque hubo un momento que allí siempre un momento que decides conservar como tu yo antiguo, que esto va muy apegado al ego, o sea, o conservas el ego, conservas de alguna forma tus creencias antiguas, como tu burbuja de realidad, o petas la burbuja y te proyectas en otra realidad, ¿no? O das el paso para crecer. Y eso se experimenta un montón y no hay una noche oscura, yo creo que hay varias. Lo que también sucede es que Juan de la Cruz, en su poema La Noche Oscura, porque el nombre de Noche Oscura lo propone Juan de la Cruz en el poema, entonces él plantea otra cosa, ¿no? Él
porque es que yo lo entiendo como dos noches oscuras. Entonces, esta segunda noche oscura es como ese momento en el que hay poéticamente una doble negación, ¿no? Como la noche más oscura es como... hay un momento que lo dice en el texto, que alumbraba más cierta que, o sea, con una luz más cierta que la luz del mediodía, ¿no? Es decir, que alumbra. Entonces, esto es como que cómo la noche puede ser más cierta que la luz del mediodía, ¿no? Cómo puede ser más clara que la luz del mediodía. Y eso es que realmente es como una especie de éxtasis místico. La noche oscura, yo creo que es ese momento en el que conectas con tu parte más profunda del ser, y hay por un momento lo que los budistas incluso llaman la aniquilación del ser, o en teología cristiana se llama el kenosis, ¿no? Que es la desvinculación del ego, es decir, es una noche oscura porque de alguna forma el ego, lo que te definía, carece de sentido y estás como en una parte, como en una especie de limbo, ¿no? Como en una especie de estado neutro, que puede ser ahí cuando conectas con eso más profundo, ¿no? Y es a partir de ahí que vas construyendo esta nueva versión. Y se debe dar porque, claro, hay cosas que cambian en la vida, ¿no? Y a nivel evolutivo, así también dejamos nuestros demonios atrás, ¿no? Totalmente. Nuestras sombras atrás, eso. Eso es. Oye, Josep, ¿qué personas te han influenciado más en tu vida para pensar así? Sí, claro, yo en mi vida, digásemos, a nivel personal, podríamos decir que personalmente hay más bien poquitas personas, es decir, las personas que me han influenciado a pensar así las he leído en libros como Viktor Frankl, Carl Jung. Leía a Jung además en la estada en Gambia mientras escribía el libro de Psicología Espiritual y Existencial, que hacía el trabajo del máster. Y Jung me supuso, o sea, una abertura total. Y luego libros así más místicos, autores que también me han ayudado mucho a comprender como esta parte del más allá, ¿no? Un poco hacia dónde nos dirigimos con la espiritualidad. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Como digo, Carl Jung y Viktor Frankl para mí son muy importantes. Y luego también hay personas que sí me han inspirado mucho, que conozco, que me han ayudado a ser como soy, que son personas que conocí en Gambia, por ejemplo, personas del poblado que conoces, que te marcan porque viven la vida de forma totalmente distinta. Aquí en Occidente, lo que conocemos como el Occidente global, bueno, vamos siempre con el reloj, estresados, nos apuntamos las cosas en la agenda, y ahí en Gambia me miraban y decían, y porque yo llevo siempre la agenda, es que yo además soy muy organizado, soy en este sentido, es una sombra, ¿no? Aún quizá, no lo sé, pero bueno, también ayuda porque hay que hacer cosas, ¿no? Pero soy muy organizado, voy con la agenda y decían, ¿por qué apuntas las cosas? Hazlas, ¿no? O sea, ¿por qué lo apuntas? Tú hazlo, o sea, ¿no? Es como que te engañas a ti mismo, no apuntes, haz, ¿no? Y wow, esta visión de, ya vendrá, ¿no? Ir haciendo, y en Gambia te dicen, quedamos a las 11 de la mañana, vale, quedamos a las 11 de la mañana, pues que salen de casa. Bueno, por ejemplo, quedas a las 11 de la mañana para ir a la escuela que está a 20 metros, ¿vale? O está al otro lado de calle. Sales a las 10:50, 10 minutos, para andar 20 metros. Total, pero es que a lo mejor antes de salir viene viene el hermano o el padre que necesita que le digas algo de, bueno, que le ayudes a cargar un saco de arroz, o que le ayudes con alguna tarea, a mover la cama, mover algo así, dices, bueno, va, lo hago. Luego sales y
Cuando tú sales, entraba otro hermano en la casa y empezaba a hablar, te contaba un poco lo que había hecho el día y tal. Y ahí vas tarde, y ahí vas tarde. Y luego vas cruzando la calle y por la calle te encuentras al vecino, te encuentras los niños, te saludan, te hablan y todo. Y llegas 15, 20 minutos tarde, pues que la otra persona, como vive más lejos, aún tarda 20 minutos más en llegar. Y dices, wow, es como otra filosofía de tomárselo con calma. Sí. Y eso, claro, cero estrés. Es cero estrés, ¿eh? Sí, sí, en África se lo toman de otra manera. En Marruecos hay un dicho que dice Marruecos, prisa mata. Sí, sí, totalmente. Y es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Literalmente, o sea, ya ves. Con el estrés segregamos todo este cortisol exactamente. que, bueno, nos hace hipertensos, se hace un problema de... O sea, hace un montón de... Tiene un montón de contraindicaciones en el cuerpo que es como es la hormona que, digamos, el neurotransmisor que nos va como debilitando a largo plazo, nos debilita el estrés y es así, es problema, sí, sí. Totalmente. ¿Y cuáles son los libros que más te han explotado la cabeza, como dices tú? Sí, sí. Pues Carl Jung, es Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Arquetipos e Inconsciente Colectivo de Carl Jung es un libro que no es fácil de leer, pero si a uno le interesa la psicología y todo este tema de la mente inconsciente, la sombra del ser, es muy, muy interesante. También Encuentro con la sombra, es un libro que junta diversos autores como Carl Jung, Joseph Campbell y distintos psicólogos, Ken Wilber y muchas personas que han como estudiado esta parte de la sombra del ser. También es fascinante. Luego Viktor Frankl. Si a alguien le gusta la psicología y le gusta más o es terapeuta y tal, yo le recomendaría leer Análisis y Fundamento de la Logoterapia y el Análisis Existencial. O sea, Logoterapia y Análisis Existencial, los Fundamentos, que es un libro muy bueno para aprender de qué trata un poco y en cómo enfocar la psicología pues de una vista holística, ¿no? Contemplando esta visión total del ser y no una dimensión que puede ser un trastorno, ¿no? Porque se hablan de trastornos, pero luego eso crea como una gravedad y la persona va orbitando ahí alrededor y se crea una situación limitante, ¿no? Esto hace ver la terapia como sin diagnosticar, cómo a través de la experiencia puedes cambiar el sentir de la persona, cómo la persona puede cambiar la experiencia cambiando pues sus pensamientos, descubriendo un propósito y evolucionando poco a poco. Y bueno, es fascinante. Luego también está el de Viktor Frankl, un libro muy bueno que es El hombre en busca de sentido, que es bastante autobiográfico y está muy recomendado para leerlo porque es como más accesible, no es una novela y bueno, es una novela autobiográfica, porque Viktor Frankl estuvo preso en Auschwitz y en Dachau. Hostia. Sí, y se dio cuenta ahí que el propósito era lo que te mantenía vivo muchas veces, ¿no? Las primeras personas que sucumbían, que se debilitaban y acababan sucumbiendo ahí, eran las primeras que tiraban la toalla, ¿no? Las personas que decían, ya está, ¿no? Y ahí, o sea, todos tenemos un propósito, no necesitamos ningún milagro para encontrar el propósito. Un propósito puede ser reunirse con un familiar, puede ser acabar de dibujar un cuadro, puede ser sobrevivir un día más, puede ser transmitir un mensaje e incluso desde la logoterapia se hace mucha intervención en casos, como decíamos, ¿no? En cuidados paliativos y cuidados ontológicos, que ya es como que en estados terminales, pues las personas tienden a
a debilitarse, es un momento muy complicado, ¿no? Entonces, desde la logoterapia se puede hacer un acompañamiento muy bueno, muy positivo, para terminar esta experiencia, ¿no? Esta aventura que es la vida, pues terminarla de forma positiva, con un propósito, porque como dice Viktor Frankl, incluso más allá de la vida tenemos un propósito, o sea, la forma de terminar la vida es como el propósito cumbre, ¿no? De alguna forma claro, hay que plantearse también estas perspectivas y es muy interesante estos libros. También recomiendo leer el libro que he comentado de Elizabeth Kubler-Ross, de Más allá de la no vida, digásemos. y ahora recientemente, pues para hablar un poco de este sentido como más cuántico, como más científico, más neurológico y moderno, Jacobo Greenberg, que está muy de moda y a muchos les sonará. Y aprovecho para comentarlo también, el libro de la teoría sintérgica de la realidad, que es un nombre así que suena raro, pero es sencillo de comprender. Si a alguien le gusta pues más lo metafísico, pues genial. Porque cambia la forma de comprender la realidad, ¿eh? Es impresionante. Vale. Hace unos meses vi un podcast en el que habían invitado a Beto Basilio, que es una persona que tiene un canal de YouTube. Él asegura que tiene esquizofrenia. Él se autodiagnosticó esquizofrenia funcional. Vale. Y él asegura en una charla que la esquizofrenia es el nivel más alto de la espiritualidad. Entonces, supongo que se refiere a que ciertas alucinaciones de las que hablan los psiquiatras no serían alucinaciones, sino estados expandidos de la conciencia. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, esto daría para horas y horas, de verdad. Esto es muy interesante. Todo este tema de la neurodivergencia es fascinante, porque realmente no se trata de un delirio, una alucinación o algo que esté mal, porque muchos terapeutas lo enfocan como que es una visión mala, es algo que está mal y todo, pero yo he tenido varias personas en la consulta que han sido diagnosticadas y tratadas con este trastorno, esquizofrenia. Suena fatal, ¿eh? Suena muy mal, sí. Hostia, es un nombre ya igual que... Sí, totalmente. Igual que a mí, que me diagnosticaron trastorno de déficit de atención, hiperactividad, subtipo inatento. ¡Buah! Madre mía. No, es que de alguna forma lo describen con un vocabulario así muy, muy clínico, como muy específico, pero la verdad es que la esquizofrenia de alguna forma abruma, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, yo mismo tengo una experiencia, ¿no? Y de repente hablar con una persona que tiene una experiencia muy distinta abruma, y eso lo que hace es expandir tus conocimientos. Es como que tienes la oportunidad de comprender una visión de la vida totalmente distinta y enriquecerte con eso realmente, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces esta situación se acompaña de sufrimiento, se acompaña de desadaptación, y yo empiezo a ver que no es tan importante en la esquizofrenia lo que podríamos llamar per se esquizofrenia no es tanto la desadaptación como este delirio, porque la desadaptación es social, es decir, la persona que sufre estos trastornos y tal, tiene su modo de ver la vida. O sea, si la sociedad lo aceptara, ya no habría desadaptación. O sea, el problema de la desadaptación de la esquizofrenia no es que te lleve a hacer locuras, entre comillas.
es que la sociedad no lo acepta, ¿no? De alguna forma. Claro. Y yo como terapeuta, pues como psicólogo lo veo que hay personas que sufren mucho en esta situación y sí que hay que ayudar, y va bien identificarlo, por supuesto, ponerle un nombre sirve pues para saber por dónde hay que ir, pero a partir de ahí cada persona es más que un mundo, es un universo, ¿no? Y hay que alimentar todo esto, hay que alimentar esa gran creatividad y esa gran sensibilidad que se tiene en estos casos. Y además yo creo que en estos casos lo que podríamos llamar delirios es como un mapa mental, es decir, no se trata de un delirio, se trata de una sensibilización total de lo que hay en la mente inconsciente, es decir, una persona que tenga estas sensaciones y estas experiencias puede conocerse a sí mismo y llegar a una profundidad mística mucho más profunda que otra persona que se considere sana y que no haya pues leído nada místico en su vida. Luego, claro, tú imagínate que no has leído nada, que no has conocido a nadie que te hablase de energías y tal, y de cosas así más místicas, y de repente ves a alguien con un diagnóstico, pues lógicamente dirás, este es muy distinto a mí, ¿no? Y además, si tú tienes un título de psicología, de psiquiatría, lo que sea, y estás ahí para diagnosticar, para etiquetar y para señalar lo que es distinto, pues lo vas a señalar porque es muy evidente, ¿no? Y vas a decir, ¡guau! Esto está muy mal, o sea, está loco, ¿no? O loca, o lo que sea. Pero para nada, yo con las personas que hablo en este caso tienen una sensibilidad que me dicen muchas veces, algo te pasa, algo no sé qué y tal, y digo, ¿qué dices? Y luego me doy cuenta y digo, hostia, es verdad, es que hoy ha sido un día muy difícil, y acabar diciendo gracias por escucharme también, por esto. Y son como personas con una sensibilidad espectacular. Y no solo, la esquizofrenia es uno más, pero todo este, diríamos ahora, el espectro de la neurodivergencia son como multifuncionalidades, es como que la mente se vuelve súper especialista en algo, ¿no? Y si alguien quiere ser como normal, es como esta acentuación, es como que la quiere cortar, porque normalmente la gente no es tan avanzada en esa función. Es como que el cerebro va evolucionando y hay genéticas de personas, quizá, o aprendizajes que te llevan a ser súper efectivo en escuchar tu pensamiento. Pues normalmente todos tenemos un diálogo interno, ¿no? Pues hay personas que este diálogo interno lo escuchan como voces reales y pueden incluso hablar con ellos mismos y llegar a unas conversaciones súper sinceras, y una persona normal que no escucha voces, pues no puede ser tan sincero porque nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es un freno para conocernos también, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, pues y además hay experiencias que trascienden lo racional en este sentido, porque hay personas con esquizofrenia que las voces les avisan de cosas que van a pasar y pasan, y luego hay un reto del terapeuta que es saber si esto es a causa de un estrés o si es un hecho objetivo, ¿no? O sea, ¿realmente la voz le avisó y realmente pasó? ¿O es un delirio? O es un delirio, ¿vale? Pero cuando te pones a investigar te das cuenta que, o sea, hay delirio bajo estrés, hay delirio con los miedos y la anticipación, con ansiedad, pero cuando esto se controla y se da cuando hay una gestión emocional, cuando hay una tranquilidad, cuando hay una paz, puede haber incluso, no lo sé, ahí hay un campo de estudio aún virgen, inexplorado, ¿eh? Eso se abre ahí un campo para estudiarlo impresionante, porque es que el cerebro humano es un universo. Es que la mente humana le queda mucho para aprender. Todavía no saben totalmente cómo de la materia de átomos pueden surgir los pensamientos. Sí, claro. Todavía no pueden demostrarlo. Claro. Algún día se demostrará todo esto, pero ahí estamos.
Y una cosa que te Total. quería contar es que yo cuando era pequeño, pues de pequeño te obligaban, básicamente, era como que te daban la opción, básicamente te obligaban a hacer religión, era una asignatura, o eso, o Sí, a veces, luego ya nos dieron la opción de hacer ética, pero claro, cierto. nadie iba a ética. Todos los amigos iban a religión, entonces además te aprobaban con facilidad. Pero yo me acuerdo antes de hacer la comunión que nos daba religión una monja y nos decía que decir palabrotas que Dios te iba a castigar y todo esto. Entonces yo me crié con el tiempo, Claro, todo es, después de hacer la comunión, pues me di cuenta de que me habían lavado el cerebro bien lavado. Me sentí libre ya de cuando empecé a decir palabrotas de nuevo, porque yo dejé de decir palabrotas durante una temporada, entonces el nombre de Dios me creaba una disonancia cognitiva al habérmelo presentado como un ser castigador. totalmente. No, claro, ahora pues yo prefiero llamarlo de otra forma, energía universal, energía divina, la fuente, porque veo que el nombre de Dios se ha contaminado mucho. ¿No crees que las religiones, porque además hay muchas religiones y cada una tiene dogmas diferentes, ¿no crees que las religiones atentan contra la espiritualidad, que es una forma de control social, mental y espiritual? Sí, sí, totalmente. Bueno, es precipitado también porque hay algo muy positivo y es que en el estudio que hice con el máster, que lo tengo publicado en el libro de Psicología Espiritual y Existencial, de la influencia de la espiritualidad en el sentido de vida y la comunidad, ahí me di cuenta claramente que la religión es un aspecto dentro de la espiritualidad, es decir, la espiritualidad no es religión. Tú puedes ser una persona Exacto. muy espiritual y poco religiosa, ¿no? Pero las personas religiosas cultivan una forma de espiritualidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo bueno de la religión es que es como un encuentro con personas que piensan de forma parecida a ti, en donde puedes encontrar un apoyo emocional, en donde puedes apoyarte con alguien que puede ayudarte, como es el sacerdote o así. Hay sacerdotes excelentes que son muy empáticos y todo. Ahora bien, hay que analizar el origen de las religiones, ¿no? Las religiones desde la antigüedad ha sido siempre la política. En la Edad Media no había Total. parlamento, no había gobierno, o La sea, sí Santa, había gobierno, pero no había el la Estado. Santa Inquisición. Era claro, claro. En la Edad Media era la religión era el partido político, ¿no? Y además era como súper autoritario y no te daban a otra. O eras la religión que te tocaba en donde vivías, o, o en alguna época, en el mejor de los casos, te llamaban loco o endemoniado O y te bruja. apartaban un poco, o brujo o bruja, claro, y te apartaban un poco. Y en el peor de los casos, en Europa se han quemado un montón de personas herejes en nombre de Dios. Y eso realmente es corromper totalmente la esencia de la espiritualidad, por supuesto. Porque la espiritualidad Total. es recoger en una cesta las diferencias de todos y convivir con ello y enriquecerse con todo lo que se recoge, ¿no? de cada uno, con la parte más sensible de todos. Y la religión en el momento en que impone, claro, pero sí que es cierto que como herramienta comunitaria en ciertas áreas es muy, muy importante. Por ejemplo, en Gambia, cuando estuve en Gambia, ahí son musulmanes y rezan 5 veces cada día, Hostia. tienen una relación muy cercana con el imam, que es como el sacerdote del Islam, y tienen todo un ritual para ir a sus misas, para orar. Es como que los llaman, suena, creo que se llama el... Bueno, hay como un himno, el Adamo o algo así,
el Adam o algo, el Aram o algo así, que es como una especie de canto para invocar a las personas que van a rezar a la ermita y todo. Y bueno, pues se lavan las manos. Y uno podría pensar, esto es un dogma, ¿no? Pero para ellos, para la comunidad, es muy importante, ¿no? Porque enseguida se sienten integrados, ¿no? Es como que tú luego eres musulmán y emigras a otro pueblo, a otra ciudad también musulmana, y en ese momento te sientes totalmente integrado, ¿no? Porque es como un ritual, es una acción compartida, ¿no? En este caso puede ayudar mucho a la integración, pero claro, por supuesto desde la libertad, o sea, no Ya, nada impuesto. Si eso te lo imponen, ¿no? Incluso claro. se podría dar el caso de que alguien no se sintiera cómodo en esa situación, pues luego no vas a la misa y punto, no vas a rezar y ya está, ¿no? Pero claro, hubo un tiempo en donde sí la Sí. religión, bueno, ha hecho daño también, ha hecho mucho daño, claro. Y este castigo, y si no haces eso, serás castigado y Irás todo, al infierno. irás al infierno, claro. Eso es terrible, Sí, terrible. sí, Hay gente sí, que se está muriendo pensando que se va a ir al infierno. sí, sí, Imagínate si tienes ese tipo de creencias, claro, cuando te estés muriendo, igual te vienen esas imágenes. Porque total. tienes ese sistema de creencias, ¿sabes? Total, total. Es que totalmente. Eso aumenta el sufrimiento. Esto era como su, su mecanismo de obediencia, ¿no? Para asegurar de alguna forma que la sociedad fuera estable, predecible, pues más estable y segura, ¿no? Todo este aspecto de seguridad. El pórtate bien porque si no vas a ir al infierno era el Qué Departamento chungo. de Seguridad Nacional antes. O sea, cuando no existía la CIA era Ni la pórtate fo- bien o irás al infierno. Está así, ¿sabes? Entonces, Totalmente. claro. Pero bueno, Total. funcionó muy bien por lo visto Sí, sí. para controlar a la gente. Y nada, Estos sistemas, sí. cambiando de tema, volviendo a la psicología, en Sí. España en 2011 se registraron 3.180 suicidios Buah, y 11 años después, en el 2022, se registraron 4.097 suicidios. 11 años total. después, casi 1.000 suicidios más, 900 y pico. Vamos, una barbaridad según los datos del INE. ¿Qué crees que se está haciendo mal? Claro. Bueno, varias cosas. Por todo lo que hemos visto, hay, y por lo que veníamos diciendo, ¿no? También hay toda una narrativa social que lo que busca es mantener esta estabilidad, ¿no? La sociedad, de alguna forma, como seres humanos, hemos evolucionado porque la sociedad o la cultura se han como mantenido estable en el tiempo. Si no nos hubiéramos entendido, estaríamos como en conflictos siempre y eso para la evolución humana hubiera sido nefasto, ¿no? Yo creo que a nivel de sociedad, a nivel sociológico, hay un momento en el que se crea como un sistema con la civilización, se crea un sistema en donde hay unas normas compartidas y unas normas que son como moralmente aceptadas pues para convivir bien, ¿no? Y es como que ahí hay como una especie de contrato subconsciente con el mundo que cada uno cumple pues para vivir bien. Ahora bien, lo que pasa, sobre todo estos últimos años, es que a través del Internet hay una sobreinformación espectacular, ha aumentado un montón la información. Y cuando aumenta la información y aumenta el conocimiento, las personas cambian. ¿Sabes? Yo creo que se está Ujú. dando una auténtica expansión de conocimiento a nivel social. Cada vez, podríamos decir, un despertar espiritual también, pues, masivo prácticamente. Se está dando algo que no había pasado nunca y es que todos tenemos una biblioteca personal aquí. O sea, aquí está o Totalmente, sea, esto es una biblioteca totalmente. y puedo acceder a cualquier información prácticamente en un par de clics. Y eso hace pues que las personas sean muy fluidas, muy dinámicas.
Zygmunt Bauman tiene el libro de Sociedad Líquida, ¿no? Esta modernidad líquida de la que habla es que con esta sobreinformación y esta supercomunicación que tenemos, porque estamos todos supercomunicados entre nosotros, recibimos muchos más impulsos sensoriales de lo que podemos recibir en toda la historia. O sea, ahora mismo sales a la calle y ves 10 carteles publicitarios, te mandan 5 WhatsApps, saludas a 3 o 4 personas y luego ves 15 coches con un montón de colores, y luego hay esas ciudades como la Quinta Avenida de Nueva York o en Tokio que están todas las pantallas en la calle y, o sea, la gente está súper bombardeada de información, ¿no? Y en todo este caos cuesta mucho también tener una personalidad estable, cuesta mucho decir yo soy de esta forma, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? Y ante este caos pues también hay mucho vacío, porque cambian tan rápido las modas y todo pasa tan rápido que las personas no enraizan tan fácilmente, y eso es una de las principales causas de la ansiedad, pero a largo plazo sobre todo de la depresión y en este caso pues del aumento de estas situaciones que comentábamos del suicidio, sí, sí. Y además todo acentuado a que la sociedad, delante de tantos estímulos y tantos cambios, sigue exigiendo una rigidez, sigue exigiendo lo aceptable o una normalidad. Pero claro, ¿quién es la persona normal, ¿no? ¿Dónde está la normalidad? Hay que ser todos normales y sanos para vivir bien, pero ¿quién es normal? ¿El presidente del gobierno es el normal? ¿El bombero es el normal? ¿El policía es el normal? ¿El payaso del circo es el normal? ¿Quién es normal? ¿Tom Cruise es el normal? No lo sé. Yo no quiero ser normal porque eso sería formar parte del rebaño. Es que es imposible, o sea, es como muy imposible ser normal. Si nosotros viéramos electroencefalogramas o nos hacemos un tag de todos los cerebros, no hay 2 cerebros iguales, no hay 2 vidas iguales, no hay 2 experiencias iguales. Y estudiando psicología, incluso algo que es común es que cuando acabas, hay una asignatura que es patología, ¿no? Psicopatología. Pues en cada clase de patología salíamos todos callados y serios diciendo estamos locos. todos súper callados mirando hacia el suelo diciendo hostia, yo tengo algo. Estamos locos, ¿no? Y en la clase de esquizofrenia todos somos esquizofrénicos. En la clase de depresión tenemos depresión todos. Y claro, eso es como gracioso porque luego te cuestionas, todos cumplimos cosas y tal, pero es verdad, o sea, es lo que pasa y no hay un día que deje de pasar. Los nuevos estudiantes lo seguirán experimentando y es porque son etapas vitales. Todo el mundo hemos experimentado la tristeza, hemos experimentado experiencias místicas, por supuesto, y tarde o temprano eso hay que alimentarlo, eso hay que darle cabida a la experiencia vital. Si cortamos eso, y empezamos a rechazar y decir lo que me pasa no está bien, es como que empezamos a desatendernos y ahí nos hundimos, y vamos hundiéndonos y con tantísima información aún pasan más cosas y luego pues es normal que también, desde mi punto de vista, habría que cambiar. Bueno, en ese estamos, ¿no? Desde psicología espiritual y existencial, por supuesto, damos respuesta psicológica a esta diversidad sin decir la palabra trastorno. Por supuesto, estoy acompañando en este caso a las personas para que puedan sentirse bien, mejor, siendo quienes son, ¿no? Manteniendo la esencia. Yo creo que esta es la clave para que el mundo siga su propio curso positivo, porque no hay personas que estén mal o no hay personas que se equivoquen de alguna forma, ¿no? Solamente hay actos que se malinterpretan y hay decisiones precipitadas, hay quizás decisiones que tomamos que si lo pensamos bien no hubiéramos tomado, pero por la presión, por el miedo, acabamos tomando esas decisiones. Entonces hay que dar ese tiempo para que la persona piense realmente y yo estoy seguro que nadie decidiría
Si tuvieran el tiempo, si tuviéramos el tiempo de pensar más en nosotros mismos, no tomaríamos estas decisiones a veces. Lo que pasa que como que el mundo corre tan rápido, todo evoluciona tan rápido, a veces no tenemos ese tiempo. ¿Qué le dirías a las personas que están en una situación pues que se les ha muerto alguien o no encuentran sentido a la vida? ¿Qué les dirías? Que se den tiempo, totalmente. Viven una experiencia que todos vamos a vivir y no hay mejor vacío, no hay mejor oportunidad para llenarse otra vez que el vacío. Es decir, muchas personas que atiendo dicen, es que siento un vacío, ¿no? El famoso vacío existencial, la crisis existencial, pérdida de propósito o un duelo, una ruptura de pareja, la pérdida de alguien muy querido o la pérdida de una parte de sí mismo, ¿no? Un oficio, bueno, te echan del trabajo así y la vida te cambia, o hay una emergencia y hay que emigrar, una emergencia climática, por ejemplo, o algo, hay que emigrar y todo. Ante esta situación hay un sufrimiento, por supuesto, porque siempre queremos vivir de una forma estable y anticipar el sufrimiento pues para evitarlo, pero una vez se ha dado la situación es una nueva oportunidad que quizá nos lleva a una situación no tan vulnerable, ¿no? Porque si, por ejemplo, si se da esta crisis climática, por ejemplo, en la zona en donde vivimos y tal, pues quizá podemos movernos e ir a una zona más segura, ¿no? Emocionalmente es lo mismo. Si se da esta vulnerabilidad, si se da el sufrimiento, es la señal para aprender eso que nos puede ayudar a protegernos en un futuro de eso mismo. Y el sufrimiento es embellecer siempre. El sufrimiento siempre embellece. Bien llevado, el sufrimiento embellece. Y por supuesto es mantenerse receptivo y no rechazar nada de uno mismo, sino abrazar cada uno en toda su forma, que es lo maravilloso de comprender el ser humano. Es la riqueza auténtica del mundo. Es la verdadera riqueza, totalmente. Qué bueno. Pues nada, Josep, hemos acabado con el bloque de preguntas que te he hecho. Genial. Si me quieres hacer, antes de finalizar, una pregunta a mí o... Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y también como persona buscadora, así, que se cuestiona, ¿no? ¿Quiénes somos, el ser humano y todo? Seguro que es muy interesante también saber tu experiencia vital y tu experiencia, ¿no? Lo que pasa que a veces, bueno, es complicado abrirse mucho, pero yo creo que toda la experiencia se resume en algo que sí es muy preciso en algún momento, ¿no? Y te preguntaría, ¿cuál es tu propósito, Raúl? Pues en ello estamos, en ello estamos. Yo la verdad es que la vida que me ha tocado vivir me ha llevado siempre por... Al final vas en piloto automático por las cosas que te ha llevado a vivir. Yo no tengo estudios universitarios. Me he pegado casi toda mi vida trabajando en conservación de carreteras hasta que hace 1 año y medio tuve un accidente de barrancos. Cierto. Y se me fragmentó la pierna. Por eso ahora me estoy metiendo caña con los vídeos de YouTube. Llevo 9 operaciones en la pierna izquierda, el tobillo se me rompió, me caí de 30 metros de altura encima de un arbusto y sobreviví de milagro. O sea, estoy vivo de milagro. Sí, sí. Entonces, yo una cosa que aprendí una vez, estando en un estado expandido de la conciencia, es que mi don... me di cuenta de que mi don era enseñar. Y una cosa que también sé es que tengo mucha creatividad. Entonces
no tengo muy claro, no lo tengo claro del todo. Lo que sí que tengo claro es lo que me gusta hacer. Y una de las cosas que me fascinan es la creatividad que tengo haciendo vídeos, y también me gusta tocar instrumentos espirituales, y el champán, o sea, instrumentos que he visto en ceremonias de ayahuasca, me puse a comprar y a tocar. Entonces estoy en el proceso de, pues quiero estudiar edición de vídeo, quiero estudiar también yoga nidra, que es el yoga de los sueños, ¡Buah! y compaginar todo esto Fantástico. con la música que toco. También quiero estudiar muchas cosas, ¿no? Está bien, está bien. Baños de sonido. Entonces, Genial. con pues, cuencos tibetanos, gong, si esto lo aplico con los instrumentos que sé tocar, como Claro. el champán, el steel drum, esto compaginado con el yoga nidra puede ser brutal. Ya ves. Y mis vídeos de YouTube, pues crear mi marca personal. Buah, Entonces, estoy en esto ese es un proceso. despertar impresionante, ¿eh? Estoy en ese proceso, pero no sé a dónde me va a llevar la vida todavía, porque Claro, estoy con una baja con una discapacidad temporal. claro. Entonces la vida todavía no Buah. sé dónde me va a llevar. Resiliencia al 100%, ¿eh? Yo, bueno, mi admiración, porque sí es cierto que he visto tus vídeos también, que gracias a Daniel también, a través del grupo, pues pudimos conocernos. Y, guau, es espectacular este carácter de seguir y seguir. Y fíjate qué curioso, y eso es lo que quiero destacar, que es admirable, cómo en tu situación, porque habrían, es cierto, o sea, en el momento del, digásemos, del plot twist de la crisis, digásemos, de tu accidente, habían dos direcciones y seguro que no ha sido nada fácil, pero desde mi punto de vista ha sido una expansión total, o sea, de alguna forma pudieras haber, que no digo que no hayas tenido tus momentos extremadamente difíciles, pero precisamente es eso lo que admiro realmente de ti, Raúl, y es que en este momento o sea, te expandes de una forma impresionante. Yo no sé, quizá antes de este accidente lo que tenías en mente o tu experiencia, pero es, bueno, es una pasada la expansión que a partir de ese momento Sí. te cuestionas cambios, aprender cosas nuevas, salir adelante. Bueno, eso es Es que claro, ahora maravilloso. pues imagínate, yo pues llevo una fijación externa con 18 hierros Buah, en la pierna que me impiden la movilidad, moverme muy lejos de casa. Entonces yo ahora vivo en Torremolinos, hasta hace un par de meses vivía en Málaga, y me movía de mi casa al parque o a la playa que estaban cerca, y esa era mi rutina durante un año. Tampoco me muevo muy lejos ahora donde estoy viviendo. Entonces, y tienes mucho tiempo libre. Entonces, claro, eso te da que pensar. Tienes mucho tiempo libre para pensar, y ahí te das cuenta de muchas cosas. claro, Que en tu vida con el piloto automático de vete a trabajar, vete luego al gimnasio, porque yo hacía mucho deporte. Ahora no puedo hacer deporte, pero hacía mucho deporte y luego el claro. trabajo, y no tenía mucho tiempo libre. Los fines de semana sí que aprovechaba, vivía en Zaragoza, para salir a la montaña. Y es como que ya vas con el piloto automático, ya piensas tu vida va a ser así hasta que te jubiles. Dices, bueno, estoy cómodo, tengo un trabajo cómodo y tal. Eh,
pues hago mi deporte que me hace feliz los fines de semana, pero siempre tenía como ahí un pequeño vacío existencial, que por eso hacía deportes de tanto riesgo como la espeleología, barrancos, escalada, montañismo. Ya, entiendo. Y sabía que esto podía pasar, pero lo he aceptado y me he puesto pues a trabajar Fua, en mí. Y la verdad es que ha habido momentos duros porque han sido claro. llevo 10 operaciones, me quedan una más, pero hubo un par de operaciones que fueron muy duras, muchos fármacos, antibióticos y claro, el no hacer deporte, pero al final, si eres una persona mentalmente fuerte, tu mente se adapta. Tu mente se Sí, adapta a estos cambios y si eres positivo, al final tiras para adelante. sí, sí. Así que en eso estamos. Eso, la positividad. Totalmente, que vi un vídeo, por cierto, tuyo en TikTok que haces lo del café y luego le echas agua y Cierto, para diluir. digo, hostia, es brutal eso. Hablando de la Genial, positividad, si llenas más el claro, vaso de cosas positivas que de cosas oscuras, al final el vaso se vuelve claro. totalmente. Así que Es decantar la balanza un poco, aunque sea el totalmente. 0,001%, ya empieza a balancearse a favor, ¿no? Y es empezar a construir. Sí, Totalmente. sí, Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues tenía tú vas con toda la positividad del mundo, pero hay mucha gente que aun teniendo un trabajo que está muy bien, siempre ven el lado negativo de las cosas. Y te toca sí, trabajar con esa gente y quieras que no, todo se pega. Por sí, muy positivo que tú seas, si tienes que pasar 8 horas de tu vida cada día con una persona negativa, pues hay que aprender a llevarlo, pero es duro, ¿sabes? sí, sí, también hay una gran influencia en el ambiente también. Somos de lo que nos rodea a veces, somos lo que nos rodea también, ¿eh? Muchas veces. Pero bueno, de todas formas, Raúl, o sea, eres el ejemplo del proceso de sanación. Esto es la sanación, o sea, lo que estás haciendo, el hecho de, Muchas gracias. a ti, por supuesto, por mostrarlo también, ¿eh? Es el ejemplo el objetivo que sería cualquier, o sea, cualquier proceso terapéutico debería ser así, o sea, tienes mucho también que enseñar y Uh que -huh, explicar y todo, así uh -huh. que te animo, sobre todo, muchos ánimos a seguir Sí, algún con el día quiero hacer un contenido vídeo, y cuando genial. pase todo este proceso, quiero hacer un vídeo explicando todo lo que me ha pasado, Claro, tal, para que la gente pues un poco se dé cuenta de que muchas veces nos quejamos por cosas que son tonterías, ¿sabes? sí, Que no tienen ningún sentido, ¿sabes? Nuestra mente nos sabotea a nosotros mismos y nos hundimos en un vaso de agua muchas veces, ¿sabes? sí, Pues nada, Josep, ha sido una charla muy enriquecedora y muy interesante. Y nada, si quieres, total. voy a dejar tus redes sociales en el link de la descripción del vídeo y si quieres decir algo para despedirte. Pues esto, un placer. Y seguir a Raúl, por supuesto, que tiene muchísimo que decir y muchísimo que enseñarnos también. Y muchas gracias. Todo, muchas gracias, Raúl, Y por hacer este espacio también. Muchas gracias. muchas gracias.